Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida de los santos. Hoy vamos a ver quién fue Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores, llamados también los dominicos. Santo Domingo de Guzmán fue el glorioso patriarca santo de los dominicos. Nació en España, en Caleruega, en Castilla la Vieja. Nació el 24 de junio de 1170, de muy ilustres padres, pues eran los Guzmanes, de antiguo y nobilísimo linaje. Su padre se llamó don Félix de Guzmán, fue cristiano de cuerpo entero. Su madre, doña Juana de Asa, igual en la nobleza y sangre a su marido, fue muy venerada de los fieles después de muerta, lo que movió a León XII a aprobar su culto en 1828. De tan esclarecido y santo matrimonio nacieron 3 hijos señalados en virtud como sus padres. El mayor fue sacerdote y acabó recogiéndose a un hospital para servir a los pobres. El segundo tomó el hábito de predicadores y el menor en edad fue nuestro Santo Domingo. Entonces 3 hijos, 3 sacerdotes. Ya antes que Domingo naciese, quiso el Señor dar muestras de tenerle destinado a grandes empresas de su gloria, porque estando encinta de él su madre tuvo 2 revelaciones de lo que había de ser el hijo que llevaba en sus entrañas. Apareciósele una noche Santo Domingo de Silos, de quien era devotísima, y le dijo que Dios le concedería un hijo de raros talentos y virtudes. Por esta revelación pusieron al niño el nombre de Domingo. Pocos meses antes de dar a luz, doña Juana tuvo en sueños otra visión. Vio a su hijo en figura de perro, el cual llevaba en la boca una hacha que alumbraba y encendía al mundo, símbolo de la predicación de la fe y destrucción de los vicios. Luego que Domingo recibió el bautismo, su madrina le vio en la fuente una estrella, por lo demás clara y resplandeciente. Con estas señales quería el Señor mostrar que el santo había de defender a la iglesia de Dios y esclarecerla con su santa vida y con sus enseñanzas. También se dice que estando el niño en la cuna, apareció un enjambre de abejas que se posaban en su boca como para simbolizar la dulzura que destilarían sus palabras. Siendo de edad de 7 años, lo enviaron sus padres a que se educase y aprendiese con un tío suyo llamado Guillermo, que era arcipreste en Gumiel de Izán. Era el niño tan dócil y bien inclinado que antes era menester poner freno a su piedad que espolearla. En edad tan temprana enseñábase en la penitencia y asperezas de vida que había de hacer siendo mayor. Se bajaba de la cama para acostarse en el suelo. Era sumamente sobrio en el comer y beber, y se apartaba de los deleites y pasatiempos en que solían entretenerse los demás niños. Se aficionó mucho a las letras, al canto y al oficio eclesiástico. Solo se ocupaba de estudiar, leer, orar y servir al coro. Su recreación era ordenar y limpiar los altares y estarse orando con enorme devoción ante el Santísimo Sacramento. Siendo como de 14 años de edad, fue a Palencia, que era entonces la ciudad de España donde más florecían los estudios generales. Maestros discípulos echaron, luego de ver el agudo ingenio del joven estudiante y la afición con que se daba al ejercicio de las ciencias humanas y divinas. En breve tiempo salió como muy aprovechado de sus estudios. Lo que más admiraba era ver que a pesar de darse Domingo tan de veras a las letras, no descuidaba el aprovechamiento de su alma. Lo veían entregarse mucho a la oración, huir de las malas compañías
y ser muy compasivo y misericordioso en su trato con los prójimos. Un estudiante inteligente no pasa su tiempo con gente perdida de las malas compañías. Los pobres y los huérfanos empezaron pronto a acudir a él, seguros de hallar amparo y auxilio. Sucedió por entonces una gran hambre para remediar las necesidades de la gente pobre, y llegó nuestro joven Domingo a vender sus alhajas y vestidos lujosos, y aun los libros de estudio anotados de su mano. ¿Cómo estudiar cómodamente?, decía, habiendo quienes mueren de hambre. A ejemplo del santo joven, muchos condiscípulos suyos y otros caballeros de la ciudad vendieron sus haciendas para remediar de los necesitados, con lo cual quedó muy aliviada aquella triste situación. Queridos hermanos, la caridad cristiana es obligatoria. En el juicio final nuestro Señor viene recompensada con la vida eterna los que dieron de comer y beber y vestir a los pobres. Estaba enfermo, me han visitado; desnudo, me han vestido; hambriento, me dan de comer. Y manda al infierno a los que no hicieron esta obra de caridad. Entonces, la obra de caridad es absolutamente necesaria, sobre todo cuando uno está rodeado de gente necesitada y pobre. Tenemos que ser generosos con los pobres por amor a Dios, y Dios nos recompensa bajo mil formas diferentes de hecho. Vio Domingo cierto día llorar amargamente a una pobre mujer por haber los moros, mohametanos, musulmanes, llevado cautivo a un hermano suyo. No tenía ya el santo más dinero, por lo que hizo instancias a la afligida mujer para que le vendiese a él por esclavo y así rescatase a su hermano. Pero no quiso hacerlo por no privar al pueblo de tan eximio bienhechor. La fama de virtud y sabiduría de Domingo se extendió pronto por toda la comarca. El obispo de Osma, que a la sazón lo era don Martín de Bazán, tomó tan a pecho la reforma de su iglesia que en pocos años logró que los canónigos viviesen en comunidad observando la regla de Santo Agustín. Con mucha diligencia y cuidado buscaba hombres de gran espíritu y letras que llevasen adelante la reforma. En el año 1194 trabajó con todo empeño para sacar a Domingo de Palencia y llevarlo a Osma, y al fin salió con su intento. El santo joven, ya sacerdote sin duda, obedeció al mandato del prelado y partió para Osma, donde tomó el hábito de canónigo regular y se consagró de lleno a la nueva obligación. A poco de su llegada fue hecho por el obispo superior de aquella iglesia. Domingo aceptó el cargo por obediencia y en él se señaló sobremanera en toda virtud. Se mostraba humilde, manso, afable, llano con todos, pero al mismo tiempo celoso y grave reprensor de los vicios. Pasó algo que va a transformar totalmente su vida, a cambiarla totalmente. Fue un viaje que el rey le pidió de hacer. El año 1203, el rey de Castilla, don Alfonso VIII, envió a la corte de Dinamarca al nuevo obispo de Osma y antiguo prior de los canónigos, Diego de Acevedo, con cierta embajada y negocios de grande importancia. El prelado llevó en su compañía a Santo Domingo, que a la sazón tenía 33 años. Al pasar por el sur de Francia, vio nuestro santo con inmenso dolor los estragos que hacía en toda la comarca de Languedoc la herejía de los albigenses. Estos albigenses eran unos neomaniqueos que enseñaban, defendían la doctrina de la doble divinidad, la del bien y la del mal, la que 8 siglos antes había seducido al inquieto Agustín, que va a ser Santo Agustín más tarde. Ahora hacía presa en Francia del Sur. Entonces, los maniqueos eran una secta de los años 300-400 que decía: hay dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Y claro, con parecida creencia iban a un caos en el orden social y moral.
Por desgracia, los políticos, los condes de Tolosa, con haber sido los primeros en acudir a poner sitio a Jerusalén en tiempo de los cruzados, se habían declarado patronizadores de la nueva herejía. Siempre un político apoya y después crece. Sin los políticos, Alemania nunca hubiera sido protestante. Lutero no hubiera hecho nada sin el apoyo de los políticos. Igual en Inglaterra, es el rey que la hizo protestante. Entonces aquí los condes de Tolosa se declararon los patronizadores, protectores de la nueva herejía. Los fieles de las provincias de la Provenza y de Languedoc querían seguir perteneciendo a la Iglesia católica, pero practicando la religión a su manera. De tanto simplificar las doctrinas del catolicismo, llegaban a destruirlo esencialmente al par que socavan los fundamentos de la familia y de la moral. Estos herejes eran un gravísimo peligro para la sociedad. Se extendía su influencia desde Marsella hasta los Pirineos. Las ciudades de Albi, de donde tomaron el nombre, albicenses, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Avignon, eran feudos suyos. Fueron muchos los apóstoles del bien que de una u otra manera trataron de poner freno a los desmanes de la nueva secta, pero chocaron sus esfuerzos contra el furor de aquellos fanáticos sin lograr provecho. Para conjurar aquel grave peligro, el Papa Inocencio III ordenó un plan de conquista que no pudo llevar a efecto como hubiera deseado. La cruzada de los albigenses, mandada por el forzado capitán conde Décimo de Montfort, fue con sus violencias más allá de lo que el sumo pontífice se proponía. Concretamente llegamos a la guerra civil, igual que Alemania, el tipo de Lutero. Desde el año 1213 en adelante, la cruzada se convirtió en dura guerra de los condes del norte y de los reyes de Francia, de franceses, Felipe Augusto en particular, contra los condes del sur, para agregar la provincia de Languedoc a la corona de Francia. Pero el intento del pontífice era reducir a los herejes con el arma de la persuasión manejada por varones de probada virtud. En esa guerra espiritual lucharon Diego de Acevedo, después de cumplida satisfactoriamente la misión que le confiriera el rey de Castilla, y sobre todo el insigne Santo Domingo. Juntaronse a ellos algunos monjes del famoso monasterio del Cister, de San Bernardo, y emprendieron un modo de apostolado tan sobrenatural como racional y metódico, con disputas particulares y sermones públicos. Una de esas disputas fue célebre por haber intervenido el cielo de modo maravilloso en favor de Santo Domingo. Ocurrió el suceso en la ciudad de Fanjo, diócesis de Carcassonne. En el convento de las Madres Dominicas de dicha ciudad hay todavía una capilla que llaman del Milagro. Un día, en efecto, un día de controversia, acudió todo el pueblo a ver disputar al famoso predicador, Santo Domingo. Esta vez trajeron los albigenses una memoria o libro de las doctrinas de su secta, pero Santo Domingo había escrito una extraordinaria réplica en la que defendía y comprobaba la verdad católica. Se designaron 3 jueces para que determinasen de qué parte se hallaba la razón, mas como no lograron ponerse de acuerdo, decidieron someter ambas memorias, ambos libros, a la prueba del fuego. Echadas en una grande hoguera a vista de todo el pueblo, el libro de los herejes quedó en un instante abrasado y consumido, mientras el libro de Santo Domingo, saltando en alto sin que el fuego lo chamuscase siquiera, volaba por los aires hasta ir ponerse encima de una viga que cerca de allí estaba, en la que dejó profunda huella de fuego. 3 veces volvieron a tirar los herejes los papeles del santo al fuego, y las 3 veces se repitió el mismo prodigio. En la isla de Fanjo puede verse todavía la viga con las 3 quemaduras. Entonces es difícil discutir con gente de este tipo,
cuando no tienen voluntad de aceptar la realidad de las cosas, siempre buscan pretextos. Aquí echan el fuego el libro de ellos, se quema. Echan el del Santo Domingo, no se quema. Pues ahí Dios interviene. Finalmente el santo va a predicar el rosario, pide a la Virgen su ayuda y funda un convento. Santo Domingo, que lejos de su país trabajaba sin tregua predicando la verdad, era hombre incansable en la acción y de oración intensísima. Estas dos cualidades le caracterizaron durante toda su vida, trabajo y oración. Al paso que con todo ahínco luchaba contra la herejía por medio de la predicación, quiso que algunas almas fervorosas le mereciesen con sus plegarias al auxilio divino. Entonces fundó un convento para que las monjas lo ayuden en sus oraciones. El 22 de noviembre de 1206, Domingo fundó en las inmediaciones del santuario de Prulla, parroquia de Fanjo, consagrado a la Reina de los Ángeles, un convento de monjas claustradas que empezó a llevar vida regular al mes de fundado. No cabe duda de que este monasterio observó como su santo fundador la regla de Santo Agustín. También en Prulla redactó Santo Domingo las constituciones de la orden de predicadores que estaba resuelta a fundar en cuanto sus trabajos le dejaran algún respiro. Al mismo tiempo que establecía esta obra de las monjas de Nuestra Señora de Prulla, dedicadas a la oración y penitencia, trabajaba Domingo con grandísimo fruto en la propagación de la devoción del Santo Rosario que la misma Virgen le había inspirado. Frente a la herejía albigense que amenazaba a la Iglesia, la nueva devoción propagada por Santo Domingo era medio muy eficaz y muy popular para fortalecer la fe de los fieles y esclarecer a los pobres víctimas de la herejía. Finalmente va a fundar la orden de los predicadores, lo que llamamos dominicos. 45 años tenía Santo Domingo cuando, vencida ya la herejía, volvió a Tolosa. Era a la sazón obispo de aquella ciudad el cisterciense Fulco, el cual trabajaba arduosamente para apaciguar su diócesis. Al celoso obispo, que alentaba con todas sus fuerzas las empresas de Santo Domingo, gustóle sobremanera la idea de formar un grupo de predicadores que observasen vida religiosa en comunidad. Los primeros compañeros de Domingo fueron 4 misioneros que con él trabajaban ya. Uno de ellos era el beato Manes, hermano del santo. El otro, Pedro Seila, noble caballero tolosano, que hizo donación a la naciente orden de su propia casa, uno de los edificios más hermosos de la ciudad. Domingo juntó en ella el 25 de abril de 1215 a los 6 primeros discípulos y les dio el hábito de canónigos regulares de Osma, como él seguía llevando: túnica de lana blanca sobre pelliz de lino, capa y capucha de lana negra. Como iba a celebrarse el cuarto concilio de Letrán, partió Domingo para Roma en compañía del prelado Fulco. Juzgaban ambos que la fundación de predicadores podía extenderse a toda la iglesia. 1285 prelados, obispos se juntaron en Roma. En las cartas convocatorias, Inocencio III proponía como fin del concilio la extinción de la herejía, que es la corrupción de la fe, y el afianzamiento de la fe católica. Ese era precisamente el blanco de las actividades de Domingo 11 años hacía. Pero el Papa manifestó aún más explícitamente su voluntad. Por el 10º canon del concilio, que trataba de la fundación y establecimiento de los predicadores, mandó a todos los obispos que tuviesen algunos a su lado para que les sirviesen de coautores en el ministerio de la predicación y el confesionario. Entonces, el Papa dice que los obispos tengan sacerdotes, misioneros, predicadores y también confesores. En atención al fin peculiar para el que había sido instituida, la nueva orden ya se llamó entonces
Orden de Hermanos Predicadores, nombre oficial que ha guardado hasta el día de hoy. En 1217 el Papa Honorio III confirmó la Orden de Santo Domingo. En esta misma época hay otro santo que se levantó para reformar en buen sentido y ayudar, es San Francisco. Veamos lo que pasó entre los dos santos. Otro consuelo muy singular y maravilloso tuvo Santo Domingo en Roma el mes de septiembre de 1215. El Señor suscitó por entonces otra familia espiritual que debía traer a vida cristiana al mundo paganizado, dando el ejemplo de penitencia y total desapego de las riquezas perecederas. Poco hacía que el insigne San Francisco de Asís había juntado a sus primeros discípulos a la sombra y amparo del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Él también fue a Roma con intento de hacer aprobar su orden. Francisco y Domingo, que no se habían visto antes, van a encontrarse. Sucedió pues que estando Domingo en oración en la Basílica de San Pedro, tuvo una muy extraña visión. Le apareció Jesucristo como enojado por los pecados de los hombres y con 3 lanzas en la mano para castigar con ellas al mundo. Pero la Reina de los Ángeles, María Santísima, que a su lado estaba, presentó a su divino Hijo 2 hombres, diciéndole que por la predicación de ambos el mundo se reformaría. Santo Domingo se reconoció a sí mismo como uno de ellos, pero no sabía quién era el otro. Al día siguiente, al entrar en una iglesia de Roma, vio un pobre cuyas facciones eran extremadamente iguales a las de aquel compañero a quien no conociera en la visión. Corrió a él y le abrazó con entrañable afecto, mientras le decía: compañeros somos, criados de un mismo Señor. De ahí en adelante los dos santos se concertaron en perpetua y santísima amistad que los unió de por vida. Este cariñoso y fraternal encuentro motivó la fantasía de muchos pintores y artistas cristianos. En Roma se guarda la memoria del suceso en forma muy singular. Cada año el ministro general de los franciscanos pasa con algunos religiosos a celebrar la fiesta de Santo Domingo en el convento de los padres dominicos. Para devolver cortésmente la visita, el día de San Francisco pasa el maestro general de los dominicos a celebrar con los padres franciscanos y en la residencia de estos la fiesta de San Francisco. ¿Cómo se propagó la orden de Santo Domingo? Y bien, seguro ya Santo Domingo del plan que había de llevar adelante, dejó Roma al empezar la cuaresma del año 1217 y se volvió a Tolosa. Tras de haber pasado unos meses con sus discípulos, les declaró que se acercaba ya el día en que habían de ir a peregrinar por el mundo. Les decía: el grano amontonado fácilmente se corrompe, en cambio sembrado a voleo da copiosísimo fruto. Muy bien dicho. El grano amontonado fácilmente se corrompe, en cambio sembrado a voleo da copiosísimo fruto. En cosa de pocos meses la nueva orden plantó sus reales en 3 lugares estratégicos de la cristiandad. En Roma, donde el Papa Honorio II dio a Santo Domingo el monasterio de San Sixto, cerca del Coliseo. En París y en Bolonia, que eran a la sazón los 2 famosísimos centros universitarios de Europa cristiana. En París ganó el beato Reginaldo para la orden a muchos ilustres catétricos, profesores universitarios y estudiantes. 48 años contaba Santo Domingo de Guzmán cuando regresó a España tras prolongada ausencia, y es fama que visitó y predicó en las ciudades de Pamplona, Guadalajara, Segovia, Madrid, Palencia, Zamora, Compostela, Burgos, Osma, Zaragoza, Lerida, Barcelona, en San Esteban de Gormaz y en su pueblo natal, Calerhuega. Se detuvo más tiempo allí.
En la mayor parte de los lugares que visitó, dejó fundados conventos de su orden, y en estas tareas apostólicas se ocupó hasta que, terminada la Cuaresma del año 1219, se despidió nuestro aventurado de España. Pasó luego a París, en cuyo convento de Santiago residió algún tiempo. Allí encontró un hermoso plantel de religiosos en número suficiente para poder distribuir algunos entre Alemania, Inglaterra, Escocia y varias comarcas de Francia. Todavía estamos en la cristiandad, todo el mundo en Europa es cristiano, católico, y por lo tanto se apoyan, se ayudan y se reciben. Para premiar los importantísimos servicios que como tales prestaron los dominicos, tiene todavía reservados 2 puestos en la curia romana. El primero y más importante es el de maestro del Sacro Palacio. El segundo, el de comisario general de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. El maestro de la orden, el maestro del Sagrado Palacio son, por derecho propio, consultores de esta congregación romana. Finalmente, va a dejar esta vida todavía bastante joven. Solo tenía Santo Domingo 50 años y ya sus fuerzas estaban agotadas. Después de haber evangelizado el norte de Italia y la Lombardia, pasó a Roma, donde recibió del Papa grandes muestras de aprecio y benevolencia para la familia de los predicadores. Salió de Roma para visitar algunos conventos de Italia. Estando en Venecia, cayó en gravísima enfermedad. Volvió a Bolonia, Italia, y a pesar de su extremada debilidad y de las súplicas de los hijos espirituales, quiso seguir fielmente la regla en todos sus puntos. Lo trasladaron fuera de la ciudad a un paraje muy sano, pero ahí se agravó el mal que padecía. Aunque se hallaba ya moribundo, pidió que le llevasen a Bolonia. Ahí murió el 6 de agosto del año 1221. El cardenal Ugolino, legado del Papa y grande amigo de Santo Domingo, quiso presidir personalmente los funerales. Cuando después fue elegido Papa con el nombre de Gregorio IX, dio licencia a los dominicos para que trasladasen solemnemente las reliquias del santo fundador a la nueva iglesia de San Nicolás. Los milagros obrados por Dios mediante la intercesión de Santo Domingo de Guzmán se multiplicaron al pie de su sepulcro y siguieron sin interrupción durante el transcurso del tiempo, lo que movió el Papa Gregorio IX, 13 años después del dichoso tránsito de nuestro santo, a dar por terminado el proceso de su canonización con estas memorables palabras: no dudo de su santidad más que de la de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Su sepulcro se halla ahora en la iglesia de Santo Domenico, edificada por los años de 1730. Clemente VIII trasladó su fiesta al 4 de agosto. Mis hermanos, Dios en cada época manda unos santos a su iglesia para ayudarla, a protegerla. En estos siglo XIII, bien, hay la herejía y hay el materialismo. 2 santos se levantan, predican, viven el Evangelio según el Espíritu de Cristo, y logran hacer realmente maravillas en favor de la cristiandad. Recemos que nuestro Señor, en su misericordia, dé sabiduría a los dirigentes de la iglesia y nos dé unos santos para que reaviven la fe del pueblo y de las naciones y los lleven a la vida eterna. Santo Domingo ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.